Este año lo han subido, como sabrás, y ahora a partir de 300.000 euros de ganancia vamos a tributar al tipo del 30%. Todo esto se complica de forma intencionada para que el contribuyente, que no me gusta utilizar esa palabra porque parece que tú voluntariamente quieres contribuir, para que el contribuyente se pierda y pierda un poco la foto de cuándo está pagando, ¿no? Después de haber visitado más de 15 países en el último año, te podemos decir sin ningún tipo de duda que España está en el top, digamos, 5 a nivel de complejidad en cuanto al sistema fiscal y legal. La general puede llegar, en tu caso, por ejemplo, que está en Comunidad Valenciana, al 54%. ¿Qué dices? 54%. Bueno, ¿qué tal, Paco, Alberto, de Libertadores Fiscales? Primero os quería preguntar, ¿a qué viene este nombre de Libertador Fiscal? Es como un poco justiciero, ¿no? Efectivamente, Josh. Bueno, primeramente, gracias por habernos invitado a tu canal, que la verdad que a nosotros nos encanta el mundo cripto y nos gustaría tener más tiempo para seguir investigando sobre eso. Claro. Y bueno, el nombre Libertador Fiscal surge un poco de esa idea o misión de querer libertar a las personas de la esclavitud fiscal de los estados y de alguna forma fomentar o promover esa competencia fiscal, igual que ocurre en el mundo privado de las empresas, esa competencia sana que hace que se mejoren los servicios y se hagan más económicos. Pues la idea es trasladar lo mismo a la competencia entre estados para difundir, divulgar acerca de, oye, qué estado me trata mejor, en qué estado voy a pagar menos por mis beneficios y ese es el que me va a recibir bien. Entonces, para que se aplique en el cuento los estados que tienen una fiscalidad más agresiva. Esa es un poco la misión. Vale, o sea, sois justicieros fiscales. Exactamente. Sin antifaz, pero más o menos. Héroe sin capa. Alguna vez nos lo han dicho, hemos tenido algún cliente que ha dicho, es que vosotros sois héroes. Tanto trabajo como héroes, no sé, necesitamos ayudar a la gente. Vale, y yo siempre que conozco a personas que hacen algo, pues les suelo preguntar cómo saben lo que saben y por qué hacen lo que hacen. Porque no te levantas una mañana y dices, voy a montar una empresa para ayudar a fiscalizar criptomonedas o patrimonio, etcétera. ¿Cómo es esa trayectoria? Bueno, pues yo creo que tiene que ver mucho con el background personal de cada uno de nosotros. Entonces, quizás contamos un poco más de a qué nos hemos dedicado antes, podéis entender cómo surge ese punto de inflexión. Entonces, por mi parte, yo los dos somos abogados, ¿no? Yo en su día me especialicé más en la parte de fiscalidad. Estuve trabajando para una Big Four en fiscalidad general. Hice mi máster de fiscalidad y demás, mi especialización. Y después también, después de esta etapa de asesoramiento fiscal en Big Four, pues terminé siendo asesor fiscal in-house de algunas empresas tecnológicas. Entonces, bueno, en esta etapa yo ayudé a estas empresas a esa externalización o esa creación de filiales en el extranjero para optimizar la propia fiscalidad de estas empresas. Son grupos tecnológicos y entonces eso es lo que a mí me hizo en su día. Decir, oye, voy a investigar un poco más sobre estas jurisdicciones, a ver qué le puedo yo proponer a este grupo con el que trabajo para que ahorren su fiscalidad. Claro. Y eso hace que vayas tirando del hilo, vayas aprendiendo más. De hecho, bueno, me llegaron a enviar como delegado a Emiratos Árabes, fue una de las jurisdicciones que yo vi de cerca, representaba la empresa allí. Y también ocurrió lo mismo, por ejemplo, en Canarias, la zona CEC, una zona especial a efectos de tributación. Entonces ahí fue cuando, en mi caso personal, despertó ese despertar de decir, oye, hay más allá de la fiscalía española que tenemos las manos muy atadas y no podemos optimizar. Entonces ahí empecé yo a tirar del hilo y viendo que no hay, porque después hice un máster de especialización fiscal internacional, que lo hice con Alberto, aunque ahora contaré su parte. Y después de hacer este máster de especialización fiscal internacional, vimos que no era suficiente. Porque es que ni siquiera hay temas que no se enseñan ni siquiera ahí. Tienes que ser un poco autodidacta y irte tú a estudiar a la jurisdicción. Y bueno, eso, ser autodidacta y a raíz de ahí crear un conocimiento in-house, ¿no? Ese es un poco mi background, ahora contaremos esa confluencia. Bueno, yo, por mi parte, yo, como ha comentado Paco, sí que estudié Derecho y mi carrera ha sido un poco más heterogénea. Pero yo empecé estudiando, después hice un máster de negocios internacionales
y una parte de mi vida sí que está muy centrado en la parte de gestión de compras y ventas internacionales en diferentes partes del mundo. Sí que tengo una esfera pues, muy, muy internacional. Estuve expatriado en Francia muchos años, por lo que viví lo que es de primera mano un infierno fiscal. Y por aquel momento, claro, debido a la internacionalización de mi vida, cada vez más la parte fiscal internacional me tocaba más. Y ahí fue cuando estudié también el máster de Fiscalidad Internacional, que lo hicimos Paco y yo juntos. Y empezamos, pues al final, a dar un poco más esa parte de consultoría fiscal. Y en un momento, después de un año colaborando juntos, decidimos crear lo que es hoy el Libertador Fiscal, ¿no? Que es un proyecto que en un principio empezó pues siendo Paco y Alberto, donde empezamos a viajar por todo el mundo. Llevamos ya un año, hemos estado ya en más de 15 jurisdicciones, donde hemos estado visitando diferentes países, estudiando su fiscalidad y haciendo también, cerrando partners o acuerdos de colaboración con diferentes firmas por todo el mundo. Y divulgando en redes sociales, pues, qué jurisdicciones son las más interesantes y al final también, como hemos dicho, con el afán de dar luz al mundo de oportunidades que tenemos en el momento que, pues bueno, ponemos una pata fuera, en este caso, pues de España. Claro. Y bueno, lo que era antes, pues lo que empezó siendo un proyecto, ¿no? De los dos, un poco aventurero, pero bueno, ahora ya somos una firma de 8 personas, que en pleno crecimiento y, bueno, muy contento porque al final cumpliendo ese propósito que tenemos, que es de liberar a las personas de la esclavitud fiscal de los estados. Vale. O sea que habéis estado recorriendo el mundo, básicamente, y creando sinergias con, digamos, con empresas o con asesorías de esos países para que cuando alguien os diga, oye, pues le llamáis a alguien de allí y allí ya se empiezan a tramitar todo, bla, 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 ¿no? Algo así. Sí. Efectivamente, porque al final, bueno, obviamente la parte que mejor controlamos es la fiscalidad española, ¿no? Porque es lo que hemos estudiado. Claro. Pero después tiene que hacer ese proceso de estudiar qué ocurre en otras jurisdicciones, que los esquemas son muchas veces totalmente distintos. Claro. Entonces, nosotros tenemos nuestras bases de datos de fiscalidad internacional, estudiamos también cuando se permite, porque está en inglés o en español, pues la legislación local, pero siempre que estudiamos una jurisdicción, como decimos nosotros, la fiscalidad offshore, hay que contrastarla con lo que nos diga el partner. Entonces, hacemos distintas reuniones, nosotros, como empezamos con los partners, contratándolos para que hagan un dictamen sobre dudas que a nosotros nos surgen a la hora de aplicar la regulación extranjera. Y de alguna forma asentar ese conocimiento, dejarlo de alguna forma preparado en house para que el resto de nuestro equipo de consultores pues, lo pueda aplicar en su día a día en las consultorías. Y al final, bueno, contar siempre con el apoyo, porque nosotros al final no somos una firma que haga el compliance, es decir, que prepare presentaciones. Es decir, no podemos hacer la declaración de la renta de un país extranjero. Para eso tenemos al partner. No somos esa consultoría de un lado estratégica que somos capaces de asesorar. Nosotros nos gusta comprar esto con el símil de un médico de cabecera. Es decir, como si fuéramos un médico de cabecera que tiene un conocimiento muy amplio, sabe el problema, sabe aconsejar, pero después te puede derivar al especialista si tienes que hacer algo muy específico. O sea, vosotros tenéis el conocimiento del árbol en general y luego mandaríais al que conoce el del tallo, la hoja, la savia. Vale. Exactamente, tal cual. Vale. Y bueno, entrando en el tema que estamos hablando de criptomonedas, ¿cómo tributan las criptomonedas en España? O sea, ¿qué podemos hacer para bueno, pues minimizar nuestro pago de impuestos? Vale, pues lo primero hay que entender qué tipo de transacción estamos haciendo, qué tipo de renta estamos obteniendo y también cuál es la regulación aplicable en el territorio en el que está. Entonces, vamos un poco desgranando esto punto por punto. La operación más común, ¿no?, que solemos tener es la transmisión de esos criptoactivos y esa ganancia que obtenemos con la transmisión. Esa es la más típica. Entonces, lo primero que hay que entender aquí es que, es la permuta de cripto tributa igual. Es decir, es al final una venta de criptomonedas y ahí hemos obtenido una ganancia o una pérdida patrimonial derivada de una transmisión. Y derivada de una transmisión... O sea, la permuta quiero decir que si yo vendo en USDT, por ejemplo, eso es una permuta también. Exactamente, o intercambio por otra criptomoneda. Correcto.
incluso puede darse que intercambio por un NFT o por otra cosa distinta. Esa permuta también tiene efectos tributarios, ¿vale? Esto, en principio, iría a la base que llamamos del ahorro. Sabemos que en España tenemos dos bases, la base general y la base del ahorro. Dependiendo del tipo de renta, lo metemos en un cajón o en otro. Esta base del ahorro, hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre de 2024, empezaba en 19% y acababa en el 28% si estábamos hablando de territorio común, ¿vale? Que es la mayoría de los casos. Este año lo han subido, como sabrás, y ahora a partir de 300.000 euros de ganancia vamos a tributar al tipo del 30%. Aquí deciros que la parte cuando hablamos de territorio común estamos excluyendo los territorios forales, ¿vale? A País Vasco y Navarra. Exactamente, porque País Vasco y Navarra tienen su propia tabla que es distinta y puede ser mejor. Dentro de España, en cada comunidad autónoma, también cambia la cosa. Exactamente, porque bueno, es que somos especiales aquí. Vamos a hacer en complicarlo todo al máximo, pero bueno, sí. Es una complicación que es intencionada. O sea, todo esto se complica de forma intencionada para que el contribuyente, que no me gusta utilizar esa palabra porque parece que tú voluntariamente quieres contribuir, para que el contribuyente se pierda y pierda un poco la foto de cuándo está pagando, ¿no? Entonces gusta fragmentar impuestos, cambiarlos de nombre. Y además, yo aquí te comento también que después de haber visitado más de 15 países en el último año, te puedo asegurar de haber estado mucho tiempo estudiando diferentes sistemas legales del mundo, te podemos decir sin ningún tipo de duda que España está en el top, digamos, 5 a nivel de complejidad en cuanto al sistema fiscal y legal. No, hasta ahora de hecho complejidad y a nivel de expolio fiscal también, creo. No sé si está en ese ranking o... Vamos, yo a nivel de complejidad te diría que hasta la fecha es el más complejo. O sea, cuesta más saber de la fiscalidad española que cualquier otro país, hasta ahora de los que hemos estudiado. Y a nivel de expolio fiscal sí que estaría en el top 5, quizás podría estar compitiendo con Francia, bueno, ahí depende del tipo de renta del que hablemos, ¿no? Y eso lo que decíamos que al final dentro de España pues tenemos esa disparidad de sistemas tributarios. Entonces, en Navarra y el País Vasco, que tienen su propia tarifa del ahorro, puede ser mejor o peor dependiendo de cuánto sea la ganancia que tenemos, ¿vale? Claro. Porque si es verdad que empiezan siendo más caros que territorio común, ¿vale? Porque los tramos son más pequeños, con lo cual si llega a una tributación más alta antes, pero si es una ganancia grande, son más baratos que en territorio común. Es decir, porque mientras que en territorio común tenemos ese máximo del 30%, sí. En el País Vasco el máximo que tenemos es el 25% y en Navarra el máximo es el 28%. Entonces, ahí ya, dependiendo de dónde estemos, va a cambiar. ¿Y en Canarias es igual? En Canarias, para personas físicas, sería el territorio común. Sería igual que el resto, entre el 19% y el 30%. Ahí no hay ninguna especialidad. Vale. Normalmente también hay un juego, ¿vale? Entre los territorios forales y el territorio común, ¿vale? De dumping fiscal, donde normalmente el territorio foral tiende a tener un tipo de fiscalidad un poquito por debajo que la de territorio común, pero tampoco que sea algo para tirar cohetes. Eso es. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de esa ganancia derivada de una transmisión. Después hay que ver qué tipo de operaciones estamos haciendo. Porque, por ejemplo, el staking se asemeja, la ley del IRPF y las interpretaciones que hace la Dirección General de Tributos, lo asemejan a intereses financieros. Entonces, bueno, tributa como un rendimiento del capital mobiliario, también a la base del ahorro, ¿vale? Hay que ver qué tipo de rendimiento es el que estamos obteniendo. Pero si yo estoy en... Vale, hablamos de que estoy en un exchange. Si lo tengo en DeFi, también tendría que hacerlo. Sí, no importa, porque aquí lo importante es que nuestra residencia fiscal está en España. Claro. Igual que lo tengamos en otras partes del mundo. Muchas veces la gente se confunde con esto. Claro. Igual que tengamos un exchange en Sudáfrica. Ya. Tu residencia fiscal está en España y tú tienes que tributar por eso. Otra cosa es que te dejen o no deducir algo que tú hayas podido pagar fuera por esa renta. Claro. Eso ahí se complica un poco más todo, ¿no? Entonces, ahora después vamos a ver esa parte de fiscalidad más internacional, pero por ir desde la parte nacional a la internacional. Tendríamos, bueno, ese staking que está claro, pero después también se nos abre esa ventana de trading y minería. Exacto. Y holder. Claro, bueno, el tema del trading y minería está claro porque eso son actividades económicas y aquí ya estamos hablando de la base imponible general. Entonces,
¿Qué diferencia hay con la base imponible del ahorro? Hemos visto que la base imponible del ahorro va del 19 al 30 en el caso del territorio común. La general puede llegar, en tu caso, por ejemplo, que estás en Comunidad Valenciana, al 54%. ¿Qué dices? 54%. De hecho, es la comunidad autonómica más cara y el último tramo de la ley del IRPF, de la tarifa de la Comunidad Valenciana, llega al 54%. Porque ya sabéis que la parte del territorio común está formada a su vez por dos tablas, para complicarlo más. Ya. Que es la del Estado, que es igual para todas las comunidades autónomas, pero el otro 50% va a la propia de cada comunidad autónoma. Entonces, cada comunidad autónoma legisla en esa proporción de la tabla de una manera diferente. Entonces, en este caso, Valencia es la que tiene el tipo positivo. Y luego se quejan de que dicen que en la época medieval la gente pues les expoliaban el dinero con impuestos. Pagaban el diezmo y ahora nos están quitando más de la mitad. Bendito diezmo, que sería un 10%, claro. Parecido a lo que tiene Andorra y Paraguay, por ejemplo. Correcto. Vale, pues vamos a diferenciar lo que es trading y holder, porque hay un poco de lío, hay veces que me preguntan si pues la gente seguidora del canal, si tienen monedas holdeando, eso hay que tributarlo, no hay que tributarlo, porque igual las tengo en un ledger que compré hace, yo qué sé, 9 años, 7 años, ¿y qué pasa? Porque si no las vendo, están ahí. Vale, pues hay que diferenciar. Primero, el trading sería como la parte límite, si hiciéramos una gráfica lineal. Es decir, si hago muchas operaciones intradía, eso me lo considerarían que es una actividad económica con sus pros y sus contras, ¿vale? Que tiene. Si yo hago una venta normal, es lo que veníamos hablando antes, y ahora si hago un holdeo, pues es mantenerlo simplemente. Entonces, mientras que tú lo mantengas, no se devenga impuesto directo sobre la ganancia. Eso no quiere decir que no haya que tributar, porque tenemos, como sabemos también, tributación por patrimonio, por tenencia, por la simple tenencia. Eso significa tributar todos los años simplemente por tener a partir de ciertos umbrales que también van a depender de cada comunidad autónoma. ¿Vale? Entonces, ahora después entraremos también en esa parte de esos impuestos. Si quieres, terminamos con el tema del impuesto a la renta de las personas físicas. Claro, claro. Bueno, y ya sería el tema de si recibo una cripto de forma gratuita, por ejemplo, un airdrop, ¿no? Esto es lo que decíamos al principio, es una ganancia, pero en este caso no derivada de la transmisión de un elemento patrimonial. Y por eso decíamos que era relevante esta coletilla, porque si es derivada de transmisión, va a ir a la base del ahorro entre el 19 y el 30, y si es no derivada, va a ir a la base imponible general, y sabe que puede llegar, en el caso de la Comunidad Valenciana, hasta el 54%. Entonces, cuidado con esa ganancia porque no es igual y esto también afecta a las compensaciones entre ganancias y pérdidas, ¿vale? Porque ahí tenemos una serie de limitaciones. Claro. Y también, si tenemos una donación, que es gratuito también, de cripto, ahí estaremos hablando, por un lado, el que dona podría tener una ganancia en IRPF, que esto es algo que le choca mucho a la gente, pero si estoy donando, sí, pero tú al donar, pones de manifiesto una ganancia. Entonces, ahí al que dona le va a tocar tributar en IRPF, posiblemente. Al que dona le va a tocar tributar. Al que dona, claro, porque tú dices, vale, a la hora de donar se ha puesto de manifiesto que había una ganancia implícita, que tú después has decidido donarle esa ganancia a alguien, pero antes me pasa a mí por caja. Y después, el que recibe también le toca pagar porque es donatario y tenemos el impuesto de sucesiones y donaciones, ya sea una donación en vida o en herencia, que es por muerte. O sea, pagan todos, ¿no? Aquí no se salva nadie, ¿no? Nadie se salva. Aquí nadie se salva. Pero bueno, por eso nosotros cuando nos vienen personas preguntando sobre cómo optimizar su fiscalidad, es verdad que muchas veces la mejor herramienta para realmente liberarte de todos estos tipos tan altos es haciendo un cambio de residencia. Esa es la mejor manera para evitar esta ristra de impuestos tan alta que tenemos en España. Eso es. Y ya un poco contestando lo que el melón que habíamos empezado a abrir, ¿no? Que es los impuestos que pueden aplicar. Pues lo que decíamos, ¿no? Están los impuestos directos, que va a ser IRPF si somos personas físicas, pero también cabe la opción de que seamos personas jurídicas, que tengamos una empresa con cripto. Entonces vas a aplicar el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Que va a llevar otros tipos distintos.
Y después el menú que hablábamos de patrimonio / grandes fortunas. No sé si estás familiarizado con este impuesto, al final patrimonio... Pero grandes fortunas, ¿qué entendemos por grandes fortunas? Por ejemplo, en España. Porque claro, cada vez aquí van bajando más el listón y al final uno que gane 20.000 euros al año dirán que es una fortuna. Pues aquí hay que ver qué es lo que entiende el gobierno por grandes fortunas. Claro. Y aquí ha entendido a partir de más o menos 3 millones de euros, porque esto tiene después una serie de deducciones y demás. Pero no, por lo que entienda un poco la audiencia de qué va esto, el impuesto de patrimonio es un impuesto cedido a la comunidad autónoma. Entonces, hay comunidades autónomas que han decidido no aplicarlo o dejarlo exento al 99%, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Madrid o Andalucía. Y entonces, como esto ha ocurrido, el gobierno viene a decir que esto es una especie de dumping fiscal y se inventa el impuesto que llaman ellos solidaridad de las grandes fortunas. Mucha solidaridad. Que son muy solidarias las grandes fortunas. No, pero tú fíjate la palabra que dicen, impuesto de solidaridad. O sea, yo te impongo la solidaridad, que la solidaridad nace de una persona, ¿no? Y impuesto es impuesto. Y de hecho, Josh, hay un tema, que el impuesto se llama impuesto temporal a la solidaridad. O sea, primero, ni es solidario, porque los impuestos no son ninguno solidario, aunque no encante. De hecho, sabes que también hay una cotización a la Seguridad Social especial que se llama también a la solidaridad. Cuando veas la palabra solidaridad en un impuesto, es para preocuparse. Y cuando veas la palabra temporal, ya se sabe que no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Y además, yo te diría también que sobre el impuesto de grandes fortunas fue muy sonado, porque de hecho fue un impuesto que su ley fue recurrida y fue llevada al Tribunal Constitucional, porque era de muy dudosa aplicación, primero tanto por la forma y cómo se articuló, y también por el fondo, porque venía incluso, de cierta manera, el Estado central vino un poco, pues, vamos a decir, a violar ciertas competencias que se podían considerar cedidas a las comunidades autónomas. Finalmente, esto es muy de cafeteros, que les gusta mucho la fiscalidad. En la misma sentencia del Tribunal Constitucional hay votos particulares que son muy críticos con esta misma sentencia, ¿vale? Votos particulares de los mismos integrantes del Tribunal Constitucional. Sí. Y un poco, al final, esto viene porque este impuesto ha venido prácticamente a retirar todas las competencias que tenían las comunidades autónomas y a imponer este impuesto. Y ojo, porque se ha comentado mucho de que se pretende hacer esto también con el impuesto de sucesiones y donaciones. Joder. Lo cual cada vez más vemos... Bueno, aquí en Valencia no está, ese impuesto lo quitó Amazon, nada más entrar. Por ahora. Eso ahí lo que recomendamos, que también ocurre eso en Andalucía, ahí lo que recomendaríamos es hacer la sucesión en vida para evitar que lo puedan poner después, porque está en su programa. O sea, no está ya vigente porque no tenía apoyo suficiente para sacarlo adelante. Pero si no lo hubieran sacado ya, hubieran hecho la solidaridad de las grandes... Claro, sí, solidario. Y decir, al final, para que toda la audiencia que a lo mejor puede estar afectada, ¿no? De cara a que tengan la información, claro, hay un riesgo de que, pongan un impuesto de sucesiones y donaciones a nivel estatal por encima del autonómico, y de que impongan una tributación a esas comunidades autónomas que a día de hoy no tienen este impuesto. O sea, aquí hay un riesgo y una manera de evitar este posible expolio, que es lo que es hacer esta donación. Además, se puede hacer yendo a una notaría, es una cosa que es relativamente sencilla. Donando en vida, dices. Donando en vida ahora, claro, que no está ese impuesto. Pero hay que ver comunidad autónoma por comunidad. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, creo recordar que estaba para la parte de sucesiones, pero para la parte de donaciones tenía que ser dinero escriturado. En fin. Claro. A lo mejor la escrito no aplica, por eso hay que ver un poco caso por caso, ¿vale? Porque no nos gusta un poco generalizar. Ahí está. Entonces, bueno, por acabar ya con tu pregunta, porque vamos abriendo melones y vamos ramificando todo. Sí, aquí melones hay y en España no podemos tirarnos aquí toda la tarde. Ahí está. Entonces, bueno, pues eso lo que hemos dicho, transmisión gratuita de cripto, puede tributar en IRPF del donante y en sucesiones y donaciones de donatarios. Incluso el régimen, que esto fue una consulta también muy sonada, la gente que está aplicando la ley Beckham,
podría también tributar por la... ¿Qué es la ley Beckham? Recuérdalo a la gente. La ley Beckham es un régimen fiscal especial que se aplica a gente que, cumpliendo los requisitos para ser residente fiscal en España, se decide aplicar un régimen más favorable, que es el de los no residentes, para que no se tribute por las rentas de fuera. Entonces, esto es un poco, lo hacen todos los estados. Lo que hacen es, lo que llamamos nosotros un poco la estrategia Vodafone, que es trato mal a los clientes de toda la vida, porque están ahí, y a los nuevos lo intento atraer con ofertas. Y a eso les pongo la alfombra roja para que se vengan a aportarme su tributación a cada país, ¿no? Que lo intenta atraer. Entonces, esto está en todos los estados. Y España tiene el suyo, que es la ley Beckham. Se hizo por David Beckham en su día, aunque paradójicamente hoy en día no se puede aplicar a deportistas de élite, pero aplica a esos que llevan viviendo más de 5 años fuera de España y, bueno, se cumplen una serie de condiciones y requisitos, vamos a entrar ahí, pero se le puede aplicar esto. Entonces, esta persona... Y de hecho, bueno, fue este mismo gobierno, Pedro Sánchez, el que pues flexibilizó esta ley Beckham, entendemos que para poder atraer a otras personas que otras personas se pudieran acoger a este sistema. Lo único que tenemos que decir aquí que la ley Beckham se puede llegar a convertir en una trampa, ¿vale? Porque la ley Beckham es un régimen que es muy fácil de adquirir, pero que es muy fácil que te lo tumbe. Y de hecho hemos visto cómo ha venido la agencia tributaria a tumbar a muchísimas personas que se habían acogido a la ley Beckham, y por eso nosotros siempre recomendamos que la persona que esté interesada en acogerse a este régimen, ¿vale? Que se asesore muy bien. Sí, porque esto es como la oferta de Vodafone. Es que el símil que os llamen a vosotros y ya está. Punto. Sí. Bueno, nosotros podemos ayudar seguro, pero insistimos porque incluso ha habido, por parte de despachos de otros países, despachos ingleses, ha habido campañas hablando sobre la ley Beckham por la cantidad de personas que querían acogerse. Y que se han acogido y a los 2-3 años les cambian las reglas de juego y le dicen que tienen que tributar por una serie de ganancias que no han tributado porque se estaban aplicando mal esta ley Beckham. Claro. Porque España te persiguen hasta 5 años, creo, ¿no? En España. Bueno, o sea, cuando pasan 5 años ya es como un poco que se olvidan de ti o algo así. Bueno, 4 años en teoría es la prescripción a nivel administrativo, 5 si estamos hablando a nivel penal. Vale. Y bueno, decimos de que le viene muy bien el tema del símil este de Vodafone, es porque al final es una trampa. Es como si hubiera trabajado con una operadora de telefonía que sé que me va a hacer una super oferta al principio, pero que después está esperando que se me olvide para meterme un cargo que no me corresponde o meterme algo que no aplica. Te suben las cuotas, claro. Vale, pues en España pasa un poco igual que la seguridad social, con lo de la bonificación esta de la cuota autónoma. O sea, esto es otra trampa para que empieces a meterte en el sistema. Ya. Vale, pues la sentencia del Tribunal Constitucional del País Vasco, que bueno, salió en enero, creo, y hablaba del FIFO, o sea, que tú comprabas las criptomonedas y que no tenías que tributar por las más antiguas, sino que tenías que tributar por las de ahora. Pero antes no era así, antes de esta sentencia. Quiero que hablemos un poco de este tema. Okay, por entender un poco de qué estamos hablando, ¿vale? Esta es una sentencia que, aunque es de un TSJ, en este caso del País Vasco, bueno, es muy reciente, pues salió en enero. Entonces, ¿cuál fue un poco el criterio de la agencia tributaria y cuál fue el criterio del demandante que acaba coincidiendo con el criterio de los jueces? La agencia tributaria, como sabemos, siempre va a tener el criterio que más le beneficie a la agencia tributaria, con el que pueda recaudar más, ¿vale? Tenga razón o no. En este caso, lo que venía defendiendo, y lo sigue defendiendo a día de hoy, es que se puede equiparar el tratamiento que existe a las participaciones y valores homogéneos a los criptoactivos. Es decir, esa homogeneidad que puede jugar en contra de la tributación se la intenta aplicar también a los criptoactivos. Y esto trae consigo la aplicación del criterio First In, First Out, el criterio FIFO, que lo que viene diciendo es que cuando tú transmites una criptomoneda, en este caso, pues se entiende que la que estás transmitiendo fue la más antigua que tiene. Es decir, a priori va a ser la que ha generado una mayor ganancia. Por eso decimos que... Pero bueno, eso es lo que entienden ellos. Eso es lo que desean ellos que sea. Exactamente. Eso es lo que desean y lo que siguen aplicando a día de hoy a nivel administrativo.
Y el demandante en este caso tenía Bitcoin, tenía Ethereum en distintos exchanges. Y dijo, oye, yo voy a aplicar el criterio fijo, pero individualizado dentro de cada exchange, porque era fácilmente identificable que el Bitcoin que se estaba vendiendo era de un exchange concreto y que no era el más antiguo. Entonces, estaba vendiendo uno de los más nuevos, con lo cual la ganancia era mucho menor. Entonces, ese fue el criterio que él defendió y que en este caso, pues la sala del TSJ lo admitió. Dijo, es que no hay una regulación específica para los criptoactivos y no puedes intentar aplicarle una regulación que era para valores y participaciones porque a la agencia tributaria le viene bien. Entonces, lo que hay que tener claro aquí es que solo tenemos esta sentencia de momento, no hay una jurisprudencia. Exactamente. ¿Vale? Y que muchas veces, incluso teniendo esa jurisprudencia ya consolidada, la agencia tributaria sigue R que R. Y aquí va a tener que tener claro. Claro, porque como tienen los abogados gratis, pues pueden hacer lo que quieran. Claro. A ellos no les cuesta dinero litigar. A ellos no les cuesta dinero, te cuesta a ti. Y si tienes razón, después de 20 o 10 años de haber luchado, te dan la razón, pero ya te has gastado un pastón litigando contra ellos. Que ellos, pues simplemente es decir que no y ya está. Exactamente. Bueno, aunque haya un criterio consolidado, ellos van a seguir manteniéndolo porque saben que a la larga muy poca gente le va a interesar la litigar, pena. Claro, bueno, pero si ya a alguien le interesa litigar, ya hay jurisprudencia ahí que el abogado de esa persona puede ir a ese caso y decir que, bueno, pues este caso es parecido a este y tal. Y entonces ahí sí que no tendrían más remedio que comérselo. Eso es. Yo sé, esto, una cosa también que nosotros recalcamos, esto no cubre en todos los países. Esta inseguridad jurídica que nos brinda, en este caso, la agencia tributaria y nuestro sistema legal, realmente no es la práctica habitual en todos los estados. Esta agresividad de la agencia tributaria tampoco es algo normal en el mundo. ¿Vale? Y nosotros también, otro punto que queremos dar luz a todas esas personas que quieren cambiar de residencia, que lo que se encuentran aquí no se lo van a encontrar en otros muchos países. Claro, es que si la agencia tributaria no fuese tan agresiva, no estaríamos haciendo este vídeo. Vale, de hecho, Josh, tenemos clientes que no se van tanto por lo que es la presión fiscal a nivel tributario, sino por la presión fiscalizadora de todos los meses recibir una carta de Hacienda intentando rascar de algún sitio. Muchas veces la presión de tener la lupa encima. Exactamente, porque al final es que tienes que gastarte el dinero en un gestor. Claro, te genera estrés, te genera... Y el tiempo que a la hora de tener una inspección, tú imagínate el tiempo que sufre una estructura empresarial a la hora de, pues bueno, atender al inspector, explicarle por qué has hecho las cosas como las has hecho. Muchas veces nos cuentan los clientes que lo hacen que todo lo hacen de buena fe, que no tienen ningún tipo no hacen una mala praxis, pero se tienen que encontrar cada año con la inspección de Hacienda, donde pues al final consume tiempo para crecer. Claro, consume tiempo y también que por desconocimiento a lo mejor han hecho algo que no debían y siempre hay algo mal. Es que si te ponen la lupa encima, a todos tienen algo, siempre que haces que no sabes. O sea, yo no me sé todas las leyes. No, pero como lo complican tanto, porque en otros países lo lógico sería que cada persona fuera capaz de presentar su renta y tener muy claras cuáles son las reglas de juego. Claro. Pero aquí lo hemos complejizado al extremo y para ya que nadie sepa nada. Aunque tú lo quieras hacer bien, seguro que la vas a hacer mal en algún punto. Como la factura de la luz, ¿no? Que nadie entiende. Exactamente. Entonces, al final, pues te toca pagar. Nosotros la llamamos a esto un impuesto invisible, porque nuestro propio servicio, que es el servicio de los gestores, que te presentan los IVA y demás, pues que eso no debería existir. Tú al final estás pagándole 50 o 100 euros a una persona para que te presente unos modelos tributarios porque son suficientemente complejos como para que no los puedas hacer tú. Claro. Y encima te van a sancionar a ti, cuando en realidad la agencia tributaria ya tiene esa información y podría decirte lo que te toca pagar y ya está. No, y muchas veces, aun teniendo razón, tienes que pagar tú primero. O sea, tú primero págame, ¿vale? Y luego ya veremos si tienes razón, pero primero págame, ¿vale? Que eso tampoco debería ser así, porque si tú has litigado, si tú no estás de acuerdo con algo, pues te deberían dar un margen de tiempo, porque claro, hay gente que ha perdido sus empresas porque ha tenido que pagar ya algo que no debía y luego, claro, ¿cómo lo litigas si te han dejado sin dinero? Es que es imposible. Entonces,
Porque al final al Estado le interesa hacerlo así, aunque sepa que lo está haciendo mal, porque se está financiando. O sea, Claro, es decir, claro. dentro de la partida de los presupuestos hay una partida de dinero indebidamente que tiene la agencia tributaria y que sabe que lo va a tener que devolver, pero bueno, si es dentro de 3, 4 años, pues ya pillará de otro sitio. Claro, pero eso es un maltrato al ciudadano, o sea... Es un maltrato al ciudadano y, como decimos, realmente toda la estructura que se ha construido se ha hecho realmente en base a esa mentalidad de expropiar. O sea, cuando vamos a, por ejemplo, Singapur o la legislación que hay en Hong Kong, primero lo que te encuentras, que pese a estar en otro idioma, es una legislación fácil de entender, sencilla. Sí, porque es lógica, vamos. Es lógica, no tienen tantos requisitos, no es más fácil acceder a la agencia tributaria de cada país. Al final hay una mentalidad detrás que hace que haya un sistema legal fácil y también eso conlleva, en cierta medida, que haya más prosperidad en ciertos países y que no haya tanta prosperidad en otros como puede ser España, donde al final pues está aplicando este yugo a todo el contribuyente, a veces de manera invisible, otra de manera muy visible, ¿vale? Y que hace que, por desgracia, pues bueno, yo creo que sabemos un poco la situación que tenemos a día de hoy en España y en Europa. Claro, porque te quitan la posibilidad, por ejemplo, a un empresario de poder reinvertir ese capital y hacer crecer su negocio, porque si cada vez le están exportando más y más y más, va en detrimento de lo que es la sociedad también, evidentemente. Aquí eso lo hemos visto muy, muy de cerca, eso fue incluso previo a la firma, ¿no? Cuando hacíamos devoluciones de céntimos sanitarios, que era un impuesto muy concreto. Un impuesto que teníamos aquí en España que declaró la Unión Europea ilegal, que era el impuesto que se le llamaba comúnmente como céntimo sanitario, porque venían en los combustibles. Ajá. Suena céntimo, pero no eran céntimos. De hecho, tuvimos clientes que eran devoluciones millonarias y el tema está en que tardamos pues cerca de 8 años en recuperar ese dinero para el cliente y tuvimos, teníamos muchos clientes que fallecieron ya, que nunca lo vieron. Claro, y muchos clientes que a lo mejor no tenían dinero para contratar a vosotros, abogados o gente que luchara por ellos. Claro, si le han quitado todo, pues ya no me queda nada. ¿A quién contrato? O que no lo sabían directamente. O que no lo sabían directamente, claro. Sí, sí. Pues, ¿qué estrategias podemos tener en España? Bueno, ya sé que me vais a decir que ninguna, ¿vale? Y España. Sí, claro. Bueno, dentro de lo que podemos hacer, ¿vale? Dentro de lo que podamos hacer. ¿Y qué límite sería como para embarcarse en todo esto, en irse a otro sitio? Y claro, porque si yo qué sé, una persona que haya ganado 6.000 euros en criptomonedas, pues no sé, igual no le vale la pena, ¿no? Hacer todo este jaleo. Vale, pues vamos a desarrollar esto un poco. Ok, pues un poco. El umbral para irse es algo muy personal, porque depende un poco del umbral a la sensación de expolio que tenga cada uno, que va a ser distinta. Cada uno estará más abierto a que le expolien más o menos. Claro. Ahora el tema, como muy bien has dicho, es a partir de qué importe nos interesa. Para eso muchas veces nosotros en las consultorías hacemos el análisis no solo del ahorro fiscal, sino también del ahorro a nivel de seguridad social y de costes, el coste de migratorio de irte a otro país, el coste de nivel de vida. Es decir, no me sirve de nada que yo te diga que vas a pagar un 0% en Emiratos Árabes si en el día a día allí te va a costar vivir allí más caro que vivir en España. Claro. Por eso ahora se ha puesto de moda Paraguay, estamos trayendo mucha gente aquí, porque al final es un setup barato y un nivel de vida barato. O sea, no es para todo el mundo tampoco, tenemos que decir, pero sí que se adapta a una topología muy amplia de personas. Eso es. Entonces, dicho eso, lo único bueno que tiene ahora mismo el tema de los criptoactivos es que no están afectados por el exit tax. El exit tax es, al final, un impuesto de IRPF que aplica sobre la ganancia acumulada, la ganancia tácita a la hora de salir, y ahora mismo solo aplica a valores y participaciones en empresas, ¿vale? O sea, el exit tax sería cuando te vas. Tienes que, por salir, pagar. Exactamente. Tú te vas y dices, aunque tú no hayas vendido tus participaciones, voy a hacer la ficción del que las has vendido
y te hago tributar por la ganancia que hubieras tenido si lo hubieras... O sea, que es súper nazi. Muy bien, o sea, sin venderlo ni nada. O sea, te voy a hacer tributar y ya allí ya tributarás otra vez, ¿no? Donde vayas. Lo que hace España aquí es encerrar en una jaula, muchas veces se dice, ¿no? Una jaula dorada, una jaula de oro a empresarios y emprendedores que le ha ido bien en España, que no han planificado su fiscalidad antes de cumplir los requisitos que pone el exit tax, y al final se encuentra en una situación donde o venden su empresa para salir de España o al final siguen... O no pueden. Claro, porque no tienen la liquidez de haberla vendido. O sea, te están pidiendo más una factura millonaria sin tener ese dinero. Claro. Yo tengo una empresa, yo no soy millonario. Claro. Tendría que vender mi empresa. Claro. O sea, claro que al final el exit tax es una medida de yugo que te esclaviza estar aquí y no poderte ir. Porque claro, si tienes tu empresa y te piden sobre el valor de la empresa X dinero, pues tendrías que venderla para pagar. Si no tienes un remanente de un colchón ahí. Claro. Además, es un impuesto muy difícil de esquivar. Aquí dentro de la firma tenemos fórmulas que se pueden planificar y en muchos casos se puede esquivar. Pasa que hay que dar una pensada, una planificación muy, muy profunda. Y bueno, lo que decíamos que lo bueno que tenemos aquí es que no aplica a los criptoactivos. O sea, de momento. Yo dudo que esto se vaya a mantener porque al final cada vez es más común que la gente tenga las criptoactivos. O sea, es una realidad y yo creo que, y yo no le doy a esto más de 3 años, van a decir, oye, vamos a aplicar, igual que lo hacemos sobre la ganancia sobre participación en la empresa, vamos a aplicarlo también, ¿por qué no?, a la ganancia de criptomonedas. Porque hay mucha gente... O sea, que tenemos 3 años para... Bueno, esto es una especulación, ¿eh? Esto es una especulación. Vale, bueno. En 2027... Sí, pero como hay tanta burocracia en España, siempre tardan en hacer tanto las cosas, pues... Igual un par de años seguro que tardan, ¿no? Al final, a ver, tenemos que ver la tendencia y la situación que tenemos en España, ¿no? En España ahora mismo pues tenemos una deuda enorme. España necesita mucho dinero. Claro. Que tiene que pagar intereses, tiene sus costes por el Estado tan grande que tenemos. Entonces, la tendencia está siendo clara, la tendencia está siendo de cada vez aumentar más los impuestos. Y tenemos otra realidad paralela donde cada vez más personas, y concretamente personas entre 20 y 40 años, personas que tienen empresas, se están yendo de España. Claro. O sea, ese sector productivo más potente. Entonces, es normal que en un momento dado, por la tendencia que tenemos, es que ponga más obstáculos para bajar el número de personas que se están yendo. El año pasado, me parece que fueron 400.000 personas las que abandonaron. Pero es que esto, estamos en una espiral de no salida porque, claro, si se va al tejido productivo, se queda aquí la gente, entonces los que quedan aquí tendrán que subirles más para compensar a los que se están yendo. Y entonces, al final, entramos en una espiral de que esto no acaba. Y ¿cuál es el límite de los impuestos? Tenemos que meter aquí, además, la variable del sistema de seguridad social, que tenemos un sistema de seguridad social por distribución, que eso sumado a que cada vez más la población de España y de Europa está más envejecida, pues estamos un poco en un callejón sin salida. Estamos como yo creo que en ese momento, ¿no?, de 2025, 2026, donde veíamos que había una burbuja, veíamos que iba a pasar algo. Ya. Y yo creo que estamos en ese momento que quizás se pasa un poco más. Pero yo creo que ellos, o sea, el gobernante, da igual que sean de un color que de otro, ellos lo saben esto. Porque es evidente, si hasta un niño de 5 años lo puede saber, y tú y yo lo sabemos, y todo el mundo que indaga un poco, al final se da cuenta de que esto va a explotar por algún lado. Porque entonces, ¿qué pretenden? Porque no tiene sentido esto. Lo mejor, yo creo que aquí lo mejor que puede hacer, o que podemos hacer nosotros como individuos, ¿vale?, es planificar el futuro. Por eso cada vez más las personas lo que nos preguntan aquí son maneras para coger segundos pasaportes, adquirir segundas ciudadanías, en el caso que pongan sistema de tributación por nacionalidad como tenemos en Estados Unidos, cambiar de residencia o tener varios visados de residencia o permisos de residencia en diferentes países para tener un plan B en el caso que se ponga muy mal o que se ponga muy mal la cosa por España. Sobre todo es ver cómo podemos hacer para que esto no nos impacte a nosotros, a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Claro. Y además porque lo estamos viendo yo porque gracias a canales como el tuyo
la gente cada vez sabe más cómo funcionan los criptoactivos, ¿no? Entonces, Claro. está acercando esa realidad a gente que a lo mejor lo desconocía, ¿no? Sí, Es claro, más- antes era de frikis y ahora hasta el vecino tiene Bitcoin y todo el mundo sabe. Mi abuela, pues no, pero la mayoría de gente tiene. Y habéis hablado una cosa de lo de los pasaportes. Leí hace poco, creo que hace unos meses, que Francia iba a hacer tributar por pasaporte. ¿Esto es cierto? Porque si esto pasa, o sea, es una locura, ¿no? Porque solo por tener pasaporte francés tendrías que estar tributando allá donde estuvieses. Pero eso ya ocurre en otras partes del mundo. O sea, el ejemplo más Bueno, sonado... Estados Unidos creo que lo tiene, ¿no? Sí. Estados Unidos es el más sonado, pero hay más países. Está, por ejemplo, Eritrea, que es un país de África. Está Hungría, para los nacionales húngaros. Está Uzbekistán, Tayikistán. O sea, hay varios países que ya aplican estos esquemas. Y, de hecho, nosotros en España tenemos cierta limitación a la tributación por nacionalidad, que se ve, por ejemplo, en el caso de Gibraltar. Es decir, un residente fiscal en España nacional no puede ser nunca residente fiscal en Gibraltar, aunque viva allí y no salga del Peñón en su vida. Vaya. Está prohibido. Y también tenemos la cuarentena fiscal, que es que un residente fiscal, también nacional, español, no puede irse al listado de jurisdicciones no cooperativas y tiene que seguir pagando en España durante 4 años y el año del cambio. O sea, hay un cierto concepto de tributación a la nacionalidad. Y esto, por supuesto, puede cambiar en cualquier momento. Claro, seguro. Esto es lo que decimos como la... Pero a peor. Dice, exacto, puede cambiar a cualquier momento, pero seguro que no es en beneficio nuestro. Eso es, bueno, y en Francia no ha sido todavía aprobado, pero ahí está, que están a punto de sacarlo. Y entonces, claro, a todos esos franceses que hemos tenido algún cliente que nos viene preguntando segundo pasaporte, porque esto es lo que hacen los americanos. Los americanos tienen que renunciar a su pasaporte americano una vez que tienen ya un segundo pasaporte y así no les afecta esta tributación por nacionalidad. Y esto estamos seguros también de que va a llegar a España. O sea, tendrían que renunciar a su nacionalidad. Sí. Claro. En el caso de Estados Unidos, por supuesto, aquí, en el caso que se implantara en España, estamos aquí al final en hipótesis. Exactamente. Claro. Sí, pero bueno, como España suele copiar, pues si en ese sitio lo han hecho así, aquí se hará igual. Pero bueno, nosotros, como todos los que sean, todas las personas que sean españoles o que sean de Hispanoamérica, tenemos muchas facilidades para adquirir segundos pasaportes, pues por toda el área geográfica de Hispanoamérica. Y tenemos muchas facilidades y planificándolo, con pocos años podríamos tener ya nuestro plan B asegurado. Muy bien. ¿Y qué lista de países así crypto-friendly podéis más o menos decir? Uy, aquí lo que pasa es que vamos a saltar con otra temática y al final no te hemos contestado. A ver, dime. No sé si quieres, Josh, por cerrar preguntas. Sí. Te contestamos a la de qué hacemos dentro de España, porque al final van a decir tu audiencia exactamente se ha ido por las ramas porque no sé lo que contestar. Vale, pues... Y después el melón de lo internacional. Vale, pues para un español, ¿qué hacemos dentro de España? Vale. Lo primero que solemos decir, bueno, está el tema de la ley Beckham, en caso de que tengamos esta opción de alguien que viene a España, está en realidad viviendo en España, pero ahí tendría que tener los criptoactivos fuera de España y no tributaría por esos criptoactivos. Después estaría el tema de poder compensar ganancias y pérdidas. Aquí hay muchas limitaciones porque dependiendo de dónde venga, pues sea la categoría de renta, te dejan compensar unas con otras con ciertas restricciones. Ajá. Y la fundamental que tenemos para las personas que venden criptomonedas es la de que en un año no podemos volver a recomprar esa misma criptomoneda. Es decir, esto ya estaba previsto en la ley, bueno, está previsto para ambos casos. Primero, para las participaciones y los valores, que tienen un tratamiento, pero los criptoactivos no tienen un tratamiento diferenciado, aplican una cláusula general, que es, bueno, vuelvo a comprar el mismo elemento, esto es el artículo 33.5 de la ley del IRPF, pues si yo tuve una pérdida de Ethereum este año, yo necesito que transcurra un año para poder volver a recomprarla y
dejar consolidada esa pérdida que yo me he dado en mi declaración del IRPF. Porque si yo la vuelvo a recomprar, dentro del mismo año fiscal, dices. De un año, el periodo de un año. No quiere decir que sea el mismo año fiscal, sino que pasen 12 meses desde que hago la... O sea, 12 meses exactamente. Sí, vaya. En 12 meses y un día ya podría volver a recomprar ese mismo activo. ¿Vale? Entendiendo nosotros que cuando hablamos de mismo activo, hablamos de la misma criptomoneda, porque de esto no hay consultas. Solamente puede llegar a la agencia tributaria y hacer tu interpretación de que todas las criptomonedas son iguales y que si compras cualquier criptomoneda, estás recomprando el mismo activo. Que nosotros defenderíamos que eso no sería legal, vaya, pero que no sabemos por dónde puede salir la agencia tributaria. Claro, porque si compras un token dentro de la red de Ethereum, te pueden decir, no, es que como corre encima de la red de Ethereum, pues es Ethereum, ¿no? Claro, ahí la creatividad de la agencia tributaria no tiene límite. No tiene límite, claro. Se agarre para casa. Eso, bueno, eso sí que es una medida muy buena que alguna vez hemos podido utilizar para optimizar la fiscalidad de algunos de nuestros clientes. También otra muy buena que puede ser, por ejemplo, la exención por reinversión, ¿vale? Para generar o constituir una renta vitalicia asegurada. Ahí lo que podemos hacer es, vamos a tener primero exento una ganancia patrimonial, la que sea, si esa ganancia patrimonial que hemos obtenido la reinvertimos para obtener una renta vitalicia asegurada, por un contrato de seguro. Pero esto va a estar exento, o sea, así, pero va a estar exento si tenemos esta parte más de 65 años. Pero esto es un bombazo. El tema está en que tenemos que invertir la totalidad del importe y el máximo son 240.000 euros, algo que mucha gente no conoce. Pero ¿invertir cómo? O sea, yo vendo mis criptomonedas, las paso a fiat y luego me meto en un fondo de inversión, por ejemplo, o algo así. ¿O? Tiene que ser con un contrato de seguros. Realizamos un contrato de seguro para tener una renta vitalicia. Tiene que ser que esté por encima, porque no sobrepase los 240.000 euros, ¿vale? Que ese contrato de seguro se realice antes de los 6 meses posteriores a la transmisión patrimonial de la venta y que seamos mayores de 65 años. Son varios... que seamos mayores. Jódete. Sí, son varias casuísticas, pero ahí podemos tener una exención brutal de toda la ganancia patrimonial. Pero lo que ocurre también, que esto tiene una doble derivada, es que esta renta vitalicia, ¿vale? Dependiendo de la edad que tengamos, va a estar exenta de tributar un porcentaje. Por ejemplo, si tenemos menos de 40 años, vamos a estar exentos de tributar el 60%. Eso está muy bien. Y esto va avanzando, ¿vale? En una serie de edades, ¿vale? Que si quieres lo podemos poner por aquí, no sé si... Sí, pásamelo y lo pondremos aquí, si quieres. Pues yo creo que el más potente es el último, ¿no? Que llega hasta, si tienes más de 70 años, tendrás el 92% de exención de toda esa renta vitalicia y solamente pagarás por ese 8%, que equivale como a un 1.52%. Tributar eso. O sea que según qué tipo de perfiles, si esa persona no quiere salir de España y tiene alguna posible ganancia patrimonial que pueda tener o pueda generar esta renta vitalicia, pues ahí puede tener un ahorro bastante potente, ¿vale? Y generarte unas rentas pasivas que las puedes ir disfrutando. Ajá. Pero eso sería a partir de 240.000. Por debajo de 240.000. Por debajo de 240.000. Por debajo. Exactamente. Hay que tener en cuenta que aquí... Claro, porque si son por encima ya estamos entrando en la ley Beckham y toda esta historia. Claro. Yo, sinceramente, yo creo que esta medida se ha puesto también un poco viendo... A ver, al final se ve cómo está ahora mismo el sistema de seguridad social. Interesa que haya gente que haga este tipo de inversiones o que haga este tipo de contratos de seguro, de renta vitalicia, porque es que dentro de unos años las pensiones van a ser muy limitadas. Seguramente tendremos, pero con la inflación, con el efecto de la inflación. Entre la inflación y nuestro sistema de pensiones, que es redistributivo, porque la gente dice, no, es que yo he cotizado, como que si hay una hucha ahí, pero no, tío, no está ahí, coño. Eso ya no está. Eso sería si tuviéramos un sistema de seguridad social de capitalización, que lo tienen algunos países. Lo tiene, por ejemplo, Hong Kong, ¿vale? Y lo tiene el de Panamá, que es mixto, República Dominicana. Y esto es lo bueno que tiene, para que todo el mundo lo sepa, yo creo que hay que divulgar sobre esto. El sistema de seguridad social de capitalización significa o implica que todas esas cotizaciones que tú vamos pagando van a ir a un depósito que está en nuestro nombre.
Y va generando intereses y... Exactamente. Normalmente estos depósitos están invertidos en fondos súper seguros, ¿vale? Y cuando se den una serie de casuísticas, vamos a poder recuperar esos fondos que están a nuestro nombre. Son nuestros. Claro. Y otra particularidad que tiene es que pueden ser... nuestros hijos pueden heredar estos fondos. Sí. Porque están en nuestros nombres. Claro, o podemos comprar... Sí, claro, porque sería como un fondo de inversión. O sea, si tú te mueres y quedan en el fondo 200.000 euros, pues para tu hijo, claro. Incluso puedes retirarlo antes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiamos en Malasia, cuando estuvimos allí, Malasia también tiene sistema de capitalización y te dice, oye, si tú necesitas esto porque tienes que hacer un gasto médico, un tratamiento, o para la universidad de tus hijos, por ejemplo, tú puedes retirar ese fondo. Claro. Pero luego no pidas nada, claro. Claro, al final es una medida para ahorrar, para fomentar el ahorro. Para fomentar el ahorro y que cada uno sea soberano de su patrimonio, claro. Porque aquí es como, no, ya cuando tenga la pensión y tal, pero claro, de todo lo que te van quitando, luego la pensión que te van a dar, ¿qué? O sea, entre la inflación y la gente que se está yendo, no sé cómo van a pagar las pensiones. Claro, por eso, yo ya tengo claro que yo, no voy a tener pensión. Y si tengo pensión será la mínima. Claro, si estoy aquí, si estoy aquí. La verdad que da mucha riqueza el viaje. O sea, nosotros como hemos estado viajando, ¿no? Cuando exponemos a otros asesores fiscales de otra parte del mundo cómo funciona el sistema de seguridad social de España, se vuelve alucina. Pero es brutal el choque y el asombro que tiene, que en muchas ocasiones nos han dicho, pero lo que tenéis es un esquema Ponzi. Es que es un Ponzi. Es un esquema Ponzi. Es que es un Ponzi porque el Ponzi se basa en que siga entrando gente por abajo de la pirámide, ¿vale? Es lo mismo, porque si no hay jóvenes trabajando, el esquema se va al garete. Y es lo que está pasando, que ahora la gente se está yendo y aparte de que no nacen los suficientes niños, pues la tasa de natalidad creo que estamos en el 1,3 o así, o sea, una locura. Claro, y aquí lo peligroso es que la gente está abriendo los ojos cada vez más y se está dando cuenta de esta realidad, de esta mentira, está diciendo, bueno, mira, yo lo que he pagado hasta ahora, ya está, lo doy por perdido, también he podido acceder a X servicios durante ese tiempo, pero como yo sé que no voy a tener pensión el día de mañana, me largo ya y dejo de aportar eso a esta seguridad social y lo aportaré a un esquema privado. Claro, a un esquema privado. O en otro sitio que tenga capitalización. Claro. Sí. Al final, por eso se inventan las cuotas estas. Bueno, yo llamo el impuesto al trabajo porque realmente tiene la naturaleza de impuesto al trabajo. Pero tú crees, ahora saliéndonos un poco ¿tú crees que harán algo? Porque claro, tú imagínate un político diciendo, mira, ahora a partir de ahora vamos a bajar la pensión y vamos a empezar a aportar capitalización. Es que se suicida políticamente el que haga esto. Entonces, nadie lo va a hacer. Ahora mismo estamos en un callejón sin salida en España y yo creo que, en todos los países de Europa. Pero estamos en un momento donde la población ha envejecido. Entonces, la mayoría de los votantes, a la mayoría de los votantes no le interesa que haya este cambio, que haya esta transición. Porque al final ya partimos de la base que hay una generación que ha sido estafada. ¿Pero qué generación es la que va a asumir el cargo? Una u otra. Ya. Si va a cambiar, el tema está en que se dan todos los condicionantes para que no haya un cambio. O sea, que aquí va a ser hasta qué punto hasta que explote todo. Hasta que explote. ¿Qué va a ser? Pero yo creo que no tampoco va a explotar. Yo creo que va a llegar poco a poco va a haber una degradación. Claro. A ver, no es de la noche a la mañana, se va degradando poco a poco y es como la rana que la van friendo lentamente hasta que la gente, pues ya muchos asumirán que esto es la normalidad y otros dirán, oye, pues yo me voy, ¿sabes? Y cada vez habrá menos gente y cada vez irá todo a peor, porque yo estoy completamente seguro que ningún político va a salir y va a decir, oye, mira, tenemos este problema, chavales. Hay que hacer esto, y para esto hay que recortar un poco aquí, de allá y no sé qué. Y ese tío se suicida políticamente. O sea, de hecho, nadie va a hacer eso. Hace poco salió una entrevista a Albert Rivera y dijo que veía la seguridad social como una estafa, simplemente que no lo podía decir cuando le estaba postulando. Claro, ¿no? Sí. Lo que le decimos, o sea, al final el mensaje que podemos transmitir a todo el mundo que vea esto es que se prepare, que planifique y que tenga ese plan B. O sea, que visualice a dónde vamos
¿Cuál va a ser cuál va a ser su futuro si se queda en España? Y oye, que a lo mejor hay gente que dice, yo me quiero quedar, me tengo que quedar. Claro, sí. Todo aquel que tenga la posibilidad, que busque una manera, sobre todo para que tenga un futuro lo más próspero posible. Claro, por ejemplo, hay gente que diga, no, pues yo me quiero quedar en España. ¿Qué hago para tener un plan B? O sea, entonces, pues, hablan con vosotros, pues, oye, haz esto y esto. ¿Que no me quiero quedar aquí? Pues entonces vamos a gestionarte en otro sitio y ya está. Pero claro, primero depende del caso de cada persona. Entiendo que hay miles de casos y también hay alguna opción interesante dentro de España, ¿eh? Porque, por ejemplo, tenemos aquí el tema de Ceuta y Melilla. Entonces, es una deslocalización dentro de España y ahí existe un régimen fiscal muy atractivo. Porque, por ejemplo, allí se aplica una deducción del 60%, aplica a las dos, a la tarifa del ahorro y a la general, para el caso de que tengamos una renta que haya sido generada en Ceuta y Melilla, o para el caso de que nosotros no hagamos residentes en Ceuta y Melilla, podemos aplicar esa deducción no solo a las rentas generadas en Ceuta y Melilla, sino también a las generadas en el resto de España. Entonces, es una opción también de optimización muy buena. Claro. Y bueno, finalizando un poco, la lista de países cripto-friendly o cripto-amigables o amigables en impuestos. ¿Qué países? Vale, yo creo que aquí tenemos que hacer una pequeña introducción de los sistemas que hay y dentro de cada sistema, vale, pues qué opciones son las más atractivas. Vale. Bueno, pues de un lado sabemos que tenemos países que no tienen tributación en general, no existe el IRPF. Lo que pasa es que estos países suelen coincidir con los tradicionales paraísos fiscales. Entonces, los españoles lo tenemos complicado para irnos ahí, al menos directamente. Es posible irse muchas veces haciendo un cambio intermedio, que se llama un cambio de residencia puente. Ajá. Un país puente, como Chipre, por ejemplo. Bueno, Chipre no sería, Chipre tiene otra categoría. Vale. No es paraíso. Bueno, está, para puente sí. Para puente me refería. Para puente es genial Chipre. Para puente sería genial utilizarlo. Sí. Bueno, también tenemos los sistemas territoriales, ¿vale? Que son ultra conocidos, que son aquellos sistemas donde vamos a tributar por aquellas rentas que sean de fuente del país, pero no por las rentas de fuente extranjera. Pero aquí tenemos que decir que cada país tiene o interpreta la territorialidad de una manera diferente. De hecho, hay muchos países, o ocurre que hay países que se autoperciben como territoriales, pero en la práctica no lo son. No lo son tanto, no lo son para determinados impuestos. De hecho, hay países que son territoriales solamente para personas físicas, solo para personas jurídicas o para las dos. Y aquí decimos mucho porque se ha venido divulgando mucho en Internet de que, bueno, que directamente te vas a un país que se denomina territorial y pagas 0 impuestos porque tus rentas están fuera. Y esto no es así en absoluto. O sea, son muy pocos los casos. Hay que ir muy a la norma y, de hecho, ocurre muchas veces que te encuentras consultas vinculantes del mismo país donde determinadas actividades se consideran de renta de la fuente, de la renta de origen del país, cuando intuitivamente tú podrías decir que no. Así que aquí hay mucho ojo. Claro, mira, por ejemplo, ahora que estamos en Paraguay, ¿no? Nos han preguntado mucho por el tema de criptoactivos aquí. Bueno, las personas jurídicas no aplican territorialidad. Las personas físicas sí aplican territorialidad. Pero si, por ejemplo, una persona física tuviera aquí criptomonedas, si yo tengo un exchange fuera de Paraguay, no tributaría nada. Tampoco lo puedo declarar, cosa que no me viene bien. Pero si tuviera las criptomonedas conmigo... O sea, todo lo que está dentro de Paraguay. Lo que está dentro... Si tú tienes tu ledger ahí dentro o tu billetera fría, por ejemplo, ahí sí. Exactamente. Pero, por ejemplo, en Paraguay ocurre algo con las criptos muy interesante, que es que el concepto de ganancia patrimonial difiere del concepto que tenemos en España. En España, para que haya una ganancia, necesitamos dos cosas, que es que aumente el valor de lo que tenemos y después que haya una alteración del patrimonio, es decir, cambie una cosa por otra distinta. En Paraguay, por ejemplo, no, solo requiere que haya mayor valor. ¿Vale? Entonces, aunque yo no cambie mis criptomonedas, tendría que tributar ese año por la ganancia que ha obtenido en mi revalorización. Si fuera una criptomoneda que yo tengo conmigo dentro. Claro. Como decimos, si estaría fuera, no pagaría. Entonces, se complica muchísimo, ¿no? Esto a nivel de territorialidad, pero después hay otro sistema también interesante. Claro, y tengo, bueno, disclaimer también que con el tema de Paraguay, que tiene muchos impuestos que a priori podríamos pensar que no todos tenemos que aplicar,
pero sí que se aplica. O sea, Paraguay es una territorialidad que decimos que no es muy poco pura, ¿vale? Después, además de lo que son los sistemas territoriales, tenemos sistemas de remitencia. Que nosotros vamos a pagar impuestos por las rentas de fuentes del país y por las rentas de fuente extranjera que remitamos al país. Es decir, que traigamos al país. Que traigas allí y que inviertas allí. Exactamente, que inviertas, claro, que pagues. Y lo mismo, tendremos que ir país por país para saber qué es o qué se considera remitir. Porque también es un concepto que puede ser muy amplio. Remitir es pagar con una tarjeta que esté conectada a un banco extranjero, por ejemplo. O sea, tenemos que ir muy al detalle. Aquí también tenemos que decir sobre los sistemas de remitencia que ocurre que hay países que pueden considerarse de remitencia, pero a lo mejor en la práctica son territoriales, o lo contrario. Hay que mucho ojo con lo que dice la normativa, porque a lo mejor en la práctica nos encontramos que tiene muchísimas exenciones, como puede ser el caso de Singapur, que prácticamente en la práctica, aunque se denomina remitencia, podríamos considerarlo como un sistema territorial por la cantidad de exenciones que tiene en su normativa. ¿Vale? Después tenemos también, hemos dicho sistemas de tributación nula, los territoriales, los de remitencia, tenemos también los sistemas de tributación mundial por residencia. Como España. Igual que en España, lo que pasa es que con un tipo impositivo muy atractivo. O sea, aquí, por ejemplo, podemos meter a Andorra. No, España. No. Pero aquí hay unos muy interesantes. Aquí está, por ejemplo, Andorra, Bulgaria, Rumanía, Montenegro. Bueno, hay varios países que son muy interesantes, a pesar de ser. O sea, dentro de Europa estaría Andorra, Rumanía, Polonia, por ejemplo. Polonia, incluso, que aplica un 12% hasta 120.000 euros, si no recuerdo mal. Cada uno con sus excepciones y con sus matizaciones. Aquí, cosas buenas que hay de los sistemas de tributación mundial es que vamos a poder mostrar o tributar o hacer una declaración de todos los impuestos y dices, pues yo no quiero pagar por todo. Sí, pero a veces es bueno también declararlo para que no tengamos problemas después por temas de blanqueo, que nos diga, oye, claro, sobre todo de demostrar la procedencia de los fondos. Vale, pero entonces, para que quede un poco claro, hay que ser residente fiscal en ese país y debes de vender esas criptomonedas dentro de ese país. O sea, bueno, no tienes por qué venderlas dentro, pero sí que tú seas considerado residente fiscal. Aquí lo que hay que estudiar es, lo difícil no es adquirir la nueva residencia fiscal, sino perder la anterior. Es decir, lo difícil es desconectar con España y hacer muy bien ese cambio para que no me vengan a buscar después. Claro. Y después ver en el otro país qué tengo que hacer para ser residente fiscal. Claro. A veces es cuestión de permanecer días, a veces es cuestión de tener una vivienda, a veces tener allí las inversiones. Sí, cada país tendrá sus requisitos. Cada país tiene su historia. Y ahí hay que ver muchas veces porque podemos estar cumpliendo 2 y 3 criterios de residencia de 3 países distintos a la vez y los van a querer pillar cacho. Entonces, para eso están los convenios de autoimposición, para intentar saber cómo llevar tu terreno y quedarte con la residencia que te quieres quedar. Claro, al final es donde más tiempo pasas en un sitio, ¿no? Tu residencia fiscal, por así decirlo. Porque creo que Portugal había antes que eran 183 días, ¿no? Que debías de estar allí. No siempre, porque, por ejemplo, bueno, hay infinidad de criterios. Eso es lo primero. Es verdad que lo normal, uno de los criterios más extendidos es el criterio temporal. Normalmente hay muchos países que establecen los 183 días como en España, pero hay otros que no. O hay regímenes especiales donde te ofrecen unos requisitos temporales menores, que nos vienen muy bien si tenemos un lifestyle nómada. Claro. Pero también hay otros criterios para generar residencia fiscal. Por ejemplo, en el caso de España, el otro muy conocido es el de generar centro de intereses económicos. Entonces, si nosotros tenemos nuestro centro de intereses económicos en España, nosotros vamos a seguir generando residencia fiscal en España, independientemente que me lleve un año fuera en otro país. ¿Vale? El centro de intereses económicos tenemos que decir que es un criterio muy amplio y en ocasiones muy ambiguo. ¿Vale? Porque no solamente estamos hablando de las propiedades que podamos tener en España o las cuentas que podamos tener en España, también la doctrina y las consultas vinculantes de la agencia tributaria habla, pues, por ejemplo, de la capacidad contributiva, que habla no solamente de los ingresos que tengamos en España, las propiedades que tengamos en España, sino también del gasto que tengamos en España. Un seguro puede ser un indicio más de que tengamos centros de intereses económicos. Un contrato de suministros.
Es una manifestación de la capacidad contributiva. Ya, pero si tú, por ejemplo, tienes todavía tu casa aquí y no la quieres vender, eso sería a efectos legales. Aquí es muy importante... Eso es centro de interés económico. Eso es centro de interés económico. Pero yo no estoy sacando un rendimiento de mi casa, entonces... Pero tienes tu propiedad, tienes una propiedad en ese país. Aquí es muy importante ver también qué hace o cómo actúa la agencia tributaria para determinar si tienes el centro de intereses económicos en España. Aquí tenemos que decir que la agencia tributaria no va a comparar las propiedades, vamos a hablar caso de las propiedades, ¿vale? Pero como hemos dicho más amplio, las propiedades que tengas en España versus el mundo. Aquí va a comparar las propiedades, más todo lo que hemos comentado ya, que tengas en España, más, versus un país en concreto que tú digas o que tú consideres, que tú pongas que tienes tu centro de intereses económicos. Vale, es decir, ya sé por dónde si yo tengo una casa en Portugal, 2 casas en Francia, otra en Colombia, y yo le digo, no, yo no tengo mi centro de intereses económicos en España porque tengo, mira, todo este patrimonio fuera, pero te va a decir la agencia tributaria, dime en qué país eres residente fiscal o dime en qué país tienes tu centro de intereses económicos. Y vas a comparar ese país que tú le digas con España. Con España. O sea, que si tengo más propiedades en España, está claro. Tu centro de intereses económicos estará seguramente en España. Claro. Pero como hemos dicho, es más amplio porque implica, pues, como hemos dicho, la capacidad contributiva, el gasto. Puede ser muy amplio y al final el análisis lo tenemos que hacer caso por caso. Claro, evidentemente. ¿Vale? Pero, y bueno, insistimos que esto es para determinar si genera residencia fiscal en España. Después, si estamos generando residencia fiscal en otro país, ya sea porque hemos pasado todo el año en otro país, entonces estamos generando obligaciones tributarias en 2 países diferentes. Y en este caso es cuando entran, si es que lo hay, los tratados para evitar la doble imposición que tengan firmado los 2 países, donde se establece normalmente en el artículo 4 una serie de criterios de desempate, que no son criterios de residencia fiscal. Muchas veces las personas los confunden. ¿Vale? Aquí vamos a hablar, que es famoso, si dónde tengo mi vivienda a disposición, claro, etcétera. No, por no tampoco entrar en tantos detalles, ¿no? Pero claro, al final aquí es muy importante en la determinación de la residencia fiscal, es muy importante determinar, sobre todo en la desconexión, creo que la mayoría de personas que nos están viendo son españoles, en dejar de generar residencia fiscal en España en el momento del cambio, a ser posible. Claro. Siempre insistimos que tenemos que ir caso por caso, porque hay gente que no quiere vender su casa, entonces tenemos que afianzar de alguna manera la otra residencia fiscal o sea, básicamente lo que tú propones es que borrón cuenta nueva, chapo todo, vendo todo y me voy, ¿no? Entonces, hay que adaptarse en cada caso. Para no tener ninguna obligación fiscal aquí, claro. Para que luego no te digan, no, es que usted tiene un parking en no sé qué sitio y tal, y no sé qué casa, y ¿sabes? Pero te lo pueden decir, claro. Pero yo creo que muchas veces, también por el contexto en el que hemos vivido, la experiencia también, la historia que tiene nuestro país, nos ha enamorado siempre el hecho de comprarnos nuestra casa en España. Claro. Lo vemos como una inversión segura, pero a nivel financiero no siempre tiene que ser una buena opción o la mejor opción. Claro. En el sentido de que, al final, un bien inmueble, y esto voy a hablar siempre en términos pues, bueno, a nivel impositivo, no vamos a dar aquí, por supuestísimo, consejos de inversión, porque no es nuestro trabajo. No, yo tampoco doy aquí. Pero, al final, tenemos que tener en cuenta, cuando hacemos una inversión, tenemos que valorar también los impuestos que vamos a pagar en el país. En este caso, un bien inmueble, por la tipología de renta que vamos a obtener, esa tributación va a estar prácticamente siempre ligada a España. Claro. Y muchas veces hay diferentes jurisdicciones que nos pueden dar una tributación muy buena en el caso de que vayamos a invertir en bienes inmuebles en esos otros países. ¿Vale? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, República Dominicana. República Dominicana tiene un régimen muy bueno. Donde viven todos los políticos de aquí. Casualmente. Por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Les ha pegado por ir allí, ¿no? ¿Le gusta la playa ahí? Sí, no, yo es que siempre digo, no hacer lo que digan ellos, sino lo que hagan ellos. Ellos van allí, vámonos allí también. Van allí seguramente por una de las razones será esta. O sea, claro. La República Dominicana lo ha hecho muy bien en este sentido. A nivel fiscal lo ha hecho muy bien para atraer el capital y a inversores.
hay muchas visas, pero hay una visa muy concreta, que es la visa de inversionista, ¿vale? Donde si invertimos $200.000, ¿vale? En una empresa, también se puede hacer en determinados casos un bien inmueble, y lo unimos a otro régimen especial que tiene, en este caso, República Dominicana, que es el régimen de Confotur, que es un régimen que apoya al sector turístico. Si compramos una vivienda que esté acogida, en cierta medida, en un complejo que se haya acogido a este régimen especial, prácticamente podemos llegar a tener una inversión que esté, podemos decir, libre de impuestos. O sea, estamos hablando que no vamos a tener, por ejemplo, que pagar por la transmisión o no vamos a tener que pagar por la ganancia que tengamos de este bien inmueble que compremos en República Dominicana. O sea, no se puede dar el caso que tengamos una casa en República Dominicana con una visa de inversionista que nos va a dar acceso en 6 meses a poder tener un segundo pasaporte y que de esa inversión, que tendrá un ROI determinado que se tiene que estudiar, por supuesto, lo que tenemos seguro es que no va a tener que pagar por las ganancias de esa inversión. Y eso ya tenemos a nivel competitivo un punto mucho más interesante un incentivo mucho más interesante que del que podríamos tener, por ejemplo, comprando una vivienda en España. Claro. Donde vamos a tener que pagar por TPO, por lo pronto, transmisiones patrimoniales onerosas, vamos a tener que pagar por la ganancia que obtengamos de ese bien inmueble, vamos a tener que pagar los gastos de notaría, etcétera. Así que al final muchas veces, tenemos un poco que abrir también un poco la mente y decir, oye, ¿qué oportunidades tengo? Claro. Al final, ¿Qué posibilidades tengo con mi situación, con mi escenario? Con mi situación, claro, exactamente. Porque depende de cada persona, pues tiene un escenario diferente y te dirás, oye, pues a ti no te conviene esto, te conviene más esto o esto o esto otro. Y a lo mejor hay gente que no le gusta, hemos dicho República Dominicana, pero... O que no le gusta ir a República Dominicana, claro. Exacto. No quiere... que prefiere un sitio de montaña. Claro. Pero el punto está en que a lo mejor puede tener sentido en una planificación fiscal valorar esto y decir, oye, pues realmente a futuro me interesa desligar o deshacer ciertas inversiones sabiendo que voy a tener que pagar, porque en España si tienes un bien inmueble vas a tener que pagar, pero puedes tener, dejas de tener ese coste de oportunidad de no tenerlo en otro sitio donde sabes que a futuro, además de un ROI que seguramente una rentabilidad que vas a tener seguramente, además vas a tener ese extra de no tener que pagar ciertos tipos impositivos que sí que te van a tocar en España, pese a que parezcan que el mercado inmobiliario va súper bien, oye, que detrás de eso tienes que pagar impuestos. Claro, claro. Incluso por no hacer nada, porque tenemos en España la imputación de renta. Si no tienes ningún rendimiento que sea tributable, lo tienes vacío y no es tu vivienda, te toca también pagar. Entonces, al final, ¿realmente tienes la propiedad de ese inmueble o tienes una especie de alquiler con el Estado? Claro. Y bueno, ¿y esa lista de países? Bueno, pues íbamos por los de residencia, ¿no? Ahí está, la residencia, pues hay que ver si es para persona física o jurídica, porque va a cambiar en los países en concreto. Y después, centrando más el punto en temas cripto, hay que tener en cuenta que hay países que no tienen ganancias patrimoniales per se, como puede ser el caso de Chipre o Emiratos Árabes, y países que, aunque sí tengan ganancias patrimoniales, no tienen ganancias sobre el holdeo de cripto. Que aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Portugal y de Alemania, aquí cerca en Europa. Entonces, siempre hay que las recomendaciones depende para quién y depende para qué tipo de renta. Pero, ¿qué país sería el más cripto-friendly de todos? ¿O no hay ninguno? Wow, pues, a ver, por ejemplo, en Emiratos Árabes están muy familiarizados con el tema, bueno, determinadas zonas francas, ¿vale? No todas. Porque si quieres hacer una actividad cripto, tienes que fundamentarlo muy bien y no vas a tener problemas. Pero si eres un inversor particular, sí puedes tener más problemas en Emiratos. Panamá, por ejemplo, diríamos que es cripto-friendly. Bueno, por supuesto, hay países que son cripto-friendly, como puede ser El Salvador, que tienen el Bitcoin como moneda de curso legal. Pero eso no quiere decir que tengan una buena tributación por la venta de criptoactivos. Que precisamente El Salvador no tiene una buena tributación para esto, aunque pudiéramos pensar que sí. ¿No? No sé, Malta, por ejemplo, puede ser un buen país, cripto-friendly. En Malta, por ejemplo, con estructuración... ¿Y cuál sería el, digamos, de menos burocracia, más rápido para hacer todos los trámites? ¿Cuál sería el más...? ¿Trámites de migración?
Sí, el que dices, pues voy ahí y en un mes, dos ya estás ahí. Bueno, para un español dentro de la Unión Europea va a ser mucho más fácil porque tenemos esa libertad de movimiento, por lo cual ahí va a ser muy rápido cualquier país de la Unión Europea. Pero fuera de la Unión Europea, creo que sería Paraguay, ¿no? Paraguay se puede conseguir en incluso 3 meses o incluso un poco menos. Joder. Y es muy barato. Y no piden ningún requisito. O sea, el único requisito es tu certificado de antecedentes penales. Y decimos también que eso es ahora. O sea, en el futuro, o sea, ha pasado en muchos países, ¿vale? Singapur, por ejemplo, antes se podría acceder a Singapur y era un país que era relativamente fácil entrar. Y en cuestión de unas décadas, pues nos encontramos que ahora es prácticamente imposible entrar si tienes tú una actividad económica. O sea, de manera más fácil entrar como asalariado, pero si no tienes que hacer una inversión millonaria para poder acceder al permiso de residencia de Singapur, por ejemplo. Vaya. Entonces, muchas veces podemos adquirir un permiso de residencia cuando no están de moda los países. Porque no están de moda. Claro, por ejemplo, ahora mismo en Singapur y en Hong Kong sería prácticamente imposible entrar si no tenemos muchísimo dinero. Pero muchísimo, ejemplo, ¿cuánto es? Pues estaríamos hablando, por ejemplo, en Singapur es más difícil. En Singapur estaríamos hablando a partir de 8 millones de euros en adelante. En Hong Kong lo que ocurre es que hay unos cupos, ¿vale? Y es verdad que determinadas, si tenemos actividades económicas y con una facturación alta, ya sí que podríamos. Pero va a depender de esos cupos. Hay otras cosas. Puede ser que tú patentes una tecnología que no existe y tú se le quieras dar a Hong Kong, que hacer tu actividad allí, entonces sí te van a recibir un poco con los brazos más abiertos. Tienes que acreditar que eres súper empresario. No, incluso simplemente por dinero no vas a entrar. En cambio, aquí en Paraguay, tienes las puertas abiertas a día de hoy. Claro, pero igual que en Paraguay decimos Malasia, que Malasia, por ejemplo, se va a convertir en el próximo Singapur en unos años. Ahora lo tenemos más o menos fácil para entrar, pero dentro de 5 años no le pida esa facilidad. Claro, pero en Paraguay, ¿han abierto las puertas así porque sí o siempre ha sido así? A ver, Paraguay es el proceso en el que está ahora mismo el país. Paraguay es un país que está en proceso de atracción de inversión extranjera, exactamente, y un país que de baja tributación, donde está ahora mismo pues buscando capital. Claro. Una manera al final, la manera de conseguir que un pueblo prospere es atrayendo la inversión extranjera. O no haciendo que se vaya la que ya hay en tu país. Exactamente. Entonces, es normal. Al final, cuando tú vas al país, te das cuenta de que el extranjero gasta dinero. Come allí, vive allí y se abre una empresa allí o lo que sea, claro. Se compra un coche allí y consume allí. Al final, haces tu vida allí, claro. Dejas ese dinero allí. Y ojalá España tuviera esa filosofía. Al final, yo creo que es más una cuestión de una mentalidad, ¿no? Bueno, aquí la mentalidad de ganar dinero está mal visto en España. Yo creo que incluso ser empresario, emprender, y ¿dónde vas tú a montar una empresa? Hombre, cállate, tío, ponte a trabajar, o funcionario mejor, hombre. Ahí tienes el trabajo toda la vida asegurado. Pues es la mentalidad, claro. Estoy completamente de acuerdo y te diría con una curiosidad, ¿no? Que nosotros hemos visto al final en nuestro viaje. Al final llevamos un año pues que no hemos parado, o sea, hemos estado en más de 15 países y yo te diría que se ve perfectamente cómo los países con mayor prosperidad o con mayor perspectiva a crecer son aquellos que miran a las personas que les va bien no con ojos de envidia, sino con ojos de admiración. Exacto. Y que se preocupan en saber cómo lo has hecho más que en joderte. Eso, en esa envidia o ese odio al que sí, porque más o menos, bueno, estaba leyendo también hace poco unos libros de Axel Kaiser, no sé si lo conocéis, que habla sobre el tema de la justicia social, esto que se llama justicia social, que está basado básicamente en la envidia, porque es la redistribución de la riqueza, de quitarle a los que tienen, dársela a los de abajo, que eso, vale, está muy bien al principio, pero cada vez va bajando más el límite, porque un rico en Venezuela ahora mismo, por ejemplo, es alguien que gana $10.000 al año. Entonces, claro, yo creo que no empezarían diciendo que un rico allí gana eso, sino empezarían por millones y poco a poco pues van
esquilmando con esa justicia social que llaman ellos hasta que destruyen todo. Claro, es que realmente ellos, lo que ellos llaman justicia social, hay un libro muy bueno de Daniel Lacalle, que además creo que se llama Justicia Social. Sí. Ni es justicia ni es social. Y realmente lo que trata es de que la gente perciba que le estás quitando a los ricos para dárselo a los pobres, claro. Y en realidad lo que sucede es que se lo estás quitando a todo el mundo para dárselo al Estado. Se lo quita a lo privado para dárselo a lo público y que cada vez el Estado sea más grande y decida más sobre mayores áreas de tu vida. Claro, porque claro, digamos, si el Estado no creciese tanto, no habría esa necesidad de redistribuir tanto, porque básicamente el Estado consume muchísimo y hay muchas partidas del Estado que pues yo no creo que sirvan para mucho, la verdad. No voy a entrar ahora en política, pero todos sabemos de qué estamos hablando. No, ya lo hemos visto de cerca con lo que ha ocurrido en Argentina, con lo que ocurrió en la época peronista y lo que está ocurriendo ahora con Javier Milei. O sea, claro. Es que es tal cual, o sea, es que es matemática. Yo creo que tenemos que partir de la base de que estamos ahora mismo en Europa y en España en un extremo del mundo en cuanto a las magnitudes que tiene nuestro Estado. Es un extremo, no es lo normal. Y por otra parte, un comentario también que me gustaría añadir. O sea, en los últimos meses nos han llegado muchas personas pidiendo nuestra ayuda o solicitando nuestros servicios que comparan mucho la situación que tiene España a día de hoy con lo que se vivió en Venezuela. Al principio. Hace 25 años, con la entrada del chavismo. O sea, estamos en el mismo camino. Ven muchos paralelismos, personas que sí que han vivido en ese momento. Es que hemos tenido clientes de Venezuela que vinieron a España después de vivir esto en Venezuela y ahora se han ido de España porque han visto que había bastante paralelismo. Ostras, eso es malo, ¿eh? Eso es malo. O sea, y un venezolano, yo le hago caso. Un venezolano que sale de allí, yo siempre le presto atención. Vale, pues algo más que añadir a algo que deba saber la gente que no hayamos comentado en el vídeo. Bueno, sí, como hay un tema también, porque otra parte del tema de la optimización fiscal y el ahorro fiscal, también damos mucha importancia a la protección patrimonial. Entonces, hay una figura que cada vez nos demandan más a la hora de proteger patrimonio, y aquí hablamos no solo de criptoactivos, sino cualquier tema de patrimonio que tengamos, inmuebles, participación en acciones, y es esa figura que es lo que trabajamos mucho de la Fundación de Interés Privado panameña. Esta herramienta, que puede ser un poco así exótica, pues es una figura que se han inventado en Panamá. Bueno, en realidad se la inventaron en Liechtenstein, pero Panamá le ha metido un plus de protección, que ahora mismo es más atractivo allí, y en el fondo pues es una persona jurídica que se usa para que tenga el patrimonio de acuerdo a unas instrucciones que el fundador le da. Entonces, tú le puedes aportar tu patrimonio y realmente la fundación no es tuya. Es decir, no te puede decir Hacienda, oye, como si tú lo aportas a una sociedad o X, sino ese patrimonio lo tiene un tercero, que es la fundación, que no tiene nada que ver contigo. Esos bienes que están dentro de la fundación están protegidos de los devenires que te lleguen a ti en tu persona física, o sea, no se pueden contaminar de riesgos que tú tengas, empresarial o de cualquier tipo. Y tú no eres propietario de las participaciones. No hay participaciones como tal. La fundación se autoposee, con lo cual no es embargable. ¿Vale? Y lo que hace Panamá es protegerlas por ley y le da una capa de confidencialidad, de modo que no se puede desvelar quién es el beneficiario de la fundación ni los bienes que tienen. Y tú simplemente, como fundador, le puedes dar una carta de instrucciones y decir, oye, quiero que estos bienes, pues que los rendimientos se vayan a pagárselo a esta persona. O quiero que vayan a mis hijos cuando cumplan cierta edad. O sea, tú puedes realmente organizar ese patrimonio ahí como a ti te dé la gana. Eso está muy guay. Y va a estar protegido de gobierno, de riesgos empresariales, etcétera. Y es algo que cada vez nos están preguntando más. Ajá. También, otra manera también, que hemos comentado, sería también la creación de una estructura holding, pero esto más concreto para empresarios. Claro. Y en España sí que sería una manera también de optimización y a la vez de protección patrimonial. O sea, un holding de empresas. Holding de empresas dentro de España. No tan reciente, pero... Bueno, eso depende si hay algún usuario que
tiene empresas y ve esto, pero creo ya más centrado en el tema cripto. Sí, porque para cripto la Fundación es panameña, ahora mismo es lo mejor. También tenemos esa figura de los trusts, pero como España y muchos países del siglo no entienden esa existencia de los trusts, que un trust al final es una forma de entender la propiedad en la que se desmembra el derecho de propiedad en un derecho de propiedad jurídico y un derecho de propiedad económico. Entonces, eso, que es algo raro y que es como lo entienden los países anglosajones, y para ellos le viene muy bien a la hora de proteger el patrimonio, el problema lo tenemos países como España que no entienden que eso exista. Entonces, si tú haces una transmisión a un trust, puedes entender que esa transmisión nunca ha existido. Entonces, no estás protegiendo nada. En cambio, en una fundación panameña sí que hay consulta de que existe para España y es una forma en la que tú estás blindando tu patrimonio. Y es mucho mejor constituirla en Panamá que en España. Porque en España... Es que, bueno, no tiene nada que ver. O sea, aunque se llamen igual, claro, una fundación de interés privado panameño no tiene nada que ver con una fundación que tengamos en España. Porque una fundación en España tiene esa figura del protectorado, que es el organismo que va a asegurar el cumplimiento de los fines de la fundación y, casualidad, que en España es el Estado. Entonces, tú aportas algo a una fundación en España y tú no lo dedicas a ese fin, el Estado puede decir, oye, esto me lo quedo yo o se lo queda a otra fundación que tenga ese mismo objeto social. Pero tú no puedes recuperar de vuelta lo que tú le has aportado a una fundación española. En cambio, tú a una fundación panameña le puedes aportar algo que sí lo puedes recuperar. Tú puedes ser fundador y beneficiario a la vez, o puede ser tu hijo. Y no tenemos que ser millonarios para optar a este tipo o para usar este tipo de vehículos jurídicos. Estamos hablando, por ejemplo, una fundación panameña, para crearla te necesitas tener al menos o aportar al menos $10.000 equivalentes. O sea, que estamos hablando de que un patrimonio que, para empezar, los requisitos legales que te piden para poder crearla no son tan altos. Vale, pues yo creo que llevamos ya 1h20 casi, 1h15, y ha sido un placer teneros aquí, que nos alumbréis un poco en el tema fiscal, porque la verdad es que es bastante complicado este tema. Y ha sido un placer. Paco, Alberto, son de Libertador Fiscal, y si, chicos, tenéis alguna duda, poneros en contacto con ellos y ellos os van a asesorar en todo. A ver, yo os aprovechamos también para comentar a todo el mundo. Nosotros, sobre todo, cuando nos manejamos por YouTube, tenemos nuestro canal que se llama Libertador Fiscal, nuestra página de Instagram, que también es Libertador Fiscal. Ahora, hace muy poquito, hemos empezado con LinkedIn, Facebook y TikTok también. Y, bueno, también tenemos nuestra página web, que es libertadorfiscal.com, donde si hay cualquier persona que esté interesado en optimizar su fiscalidad, cambiar de residencia o proteger su patrimonio, nos puede contactar desde nuestra página web. Tenemos un formulario de solicitud de servicio y estamos para ayudarle en todo lo que necesite. Genial. Y agradecerte este ratito, Josh, que nos ha encantado. Hemos abierto varios melones ahí de política, un día lo haremos con más... Bueno, es que si abrimos ese melón, vamos, aquí, no sé, nos hacen las 3 de la mañana. Por lo menos aquí en Valencia. Nos encanta la temática. Así que nada, muchas gracias por el ratito.